Elías nunca fue un hombre de certezas, sino de ausencias. Durante décadas, mientras sus colegas se regocijaban con la precisión de los satélites y la cartografía digital, él pasaba las noches en vela en su estudio, rodeado de mapas antiguos donde la tinta se desvanecía en un blanco absoluto. Para Elías, esas manchas blancas en los mapas modernos no eran errores de escaneo ni zonas inexploradas por falta de interés. Eran cicatrices en la realidad, lugares que el mundo intentaba olvidar activamente. Ya jubilado y con el peso de la soledad sobre sus hombros, su obsesión no había hecho más que crecer, alimentada por el polvo de su biblioteca personal y el eco de un pasado que nunca logró sanar del todo. Aquel hallazgo no fue fortuito, sino el resultado de una búsqueda desesperada entre las pertenencias de un hombre que nunca regresó. En el fondo de un baúl de doble fondo, Elías encontró el manuscrito de su abuelo, un explorador legendario que se desvaneció en la selva décadas atrás. Las páginas, amarillentas y con olor a humedad y olvido, describían con una caligrafía temblorosa algo llamado la ciudad de los susurros. Según las notas, este no era un simple asentamiento arqueológico, sino un punto de quiebre donde las leyes de la física y la geometría parecían doblarse sobre sí mismas. No era la ambición lo que movía a su abuelo, sino una herida profunda que Elías compartía. La pérdida de un ser querido se revelaba en los márgenes que el anciano buscaba un lugar donde el tiempo se detiene, un santuario donde la muerte no fuera un punto final, impulsado por el deseo de recuperar lo que la tragedia le había arrebatado. Motivado por esa misma esperanza melancólica y el trauma de no haber podido salvar a su propia hermana años atrás, Elías emprendió un viaje hacia lo desconocido. Se internó en el corazón más denso del Amazonas, siguiendo coordenadas que no figuraban en ningún sistema de navegación comercial. A medida que avanzaba, la tecnología empezó a traicionarlo. Su GPS mostraba errores de altitud imposibles, y la brújula, antes fiel, comenzó a girar erráticamente como si el norte hubiera dejado de existir. Los porteadores locales se negaron a seguir después de cierto punto, santiguándose y hablando de un vacío que devora los pensamientos. Elías continuó solo, guiado por un instinto que bordeaba la locura, hasta que la selva se abrió para revelar un escenario que desafiaba toda lógica. Ante él se extendía un lago de aguas tan negras y quietas que parecían un espejo de obsidiana. Sobre la superficie, sin cables ni soportes visibles, flotaba una estructura colosal de cristal negro. No era una ruina, sino una construcción de ángulos imposibles y superficies que absorbían la luz en lugar de reflejarla. La atmósfera era pesada y antinatural. La flora que rodeaba el lago no era verde, sino que vibraba en tonos de un espectro cromático que el ojo humano no debería ser capaz de procesar, brillando con una luminiscencia fría. El silencio era absoluto. No se escuchaba el canto de un solo pájaro, ni el zumbido de un insecto, como si la vida animal supiera que aquel lugar pertenecía a otro orden de existencia. Impulsado por una mezcla de terror y fascinación, Elías se acercó a la orilla. Al intentar tocar la superficie de la entrada de cristal, su mano se detuvo en seco. Frente a él, en la superficie pulida, vio su propio reflejo, pero lo que observó lo hizo retroceder con un grito ahogado. Su reflejo no era el hombre de 60 años que él era. La imagen le devolvía a un anciano decrépito, con la piel surcada por décadas de un sufrimiento que aún no había vivido. Ese otro Elías lo miraba con ojos inyectados en sangre y golpeaba el cristal desde el otro lado, gritando una advertencia muda que parecía vibrar en los huesos del cartógrafo.
Antes de que pudiéramos saber más, antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Justo en ese momento, sin que ninguna mano humana la tocara, la entrada de la estructura se deslizó hacia un lado con un siseo metálico. Se reveló un pasillo que parecía extenderse hasta el infinito, desafiando las dimensiones exteriores de la construcción. Desde la profundidad de esa oscuridad iluminada por destellos de luz inexistente, una voz familiar y quebrada surgió como un eco del pasado. Era la voz de su abuelo, llamándolo por su nombre desde el fondo del abismo, pidiéndole que entrara para finalmente encontrar lo que siempre había buscado. Elías dio el primer paso hacia el umbral, sin saber que el tiempo, tal como lo conocía, estaba a punto de desaparecer. Elías cruzó el umbral y el mundo exterior se desvaneció con un susurro gélido que le erizó el vello de la nuca. Al cerrar la entrada tras de sí, la lógica del espacio se fracturó de manera violenta. Lo que desde afuera parecía una estructura de dimensiones considerables, en su interior se revelaba como un vacío inconmensurable. Los techos se perdían en una neblina perpetua y las paredes de obsidiana vibraban con un zumbido de baja frecuencia que sentía directamente en sus huesos. No había lámparas visibles, pero el aire mismo emitía una fosforescencia mortecina que bañaba los pasillos con una luz irreal, carente de sombras. Apenas hubo dado 10 pasos cuando el entorno empezó a transformarse. El cristal negro de las paredes comenzó a proyectar imágenes líquidas que no eran simples reflejos. Elías se detuvo, paralizado por el asombro y el miedo. A su derecha, vio el salón de su casa de la infancia, iluminado por el sol de una tarde de verano que creía olvidada en el tiempo. Pudo oler el aroma de los pinos y el jazmín, y escuchó la risa argentina de su hermana antes de aquel fatídico accidente que lo cambió todo. La tentación de tocar la pared, de sumergirse en esa calidez doméstica, era casi insoportable. Era un canto de sirena visual que prometía borrar décadas de amargura y soledad con un solo gesto. No lo hagas, Elías. Si tocas esa imagen, nunca querrás soltarla y te perderás para siempre. Una voz ronca y cargada de una fatiga milenaria rompió el hechizo. Desde la penumbra de un arco lateral emergió una figura que Elías reconoció con un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Era Marcus, su antiguo colega de la universidad, el hombre que supuestamente había perecido en una luz durante una expedición años atrás. Marcus estaba irreconocible. Su piel tenía el color del pergamino viejo y sus ojos se hundían en cuencas profundas, rodeados de una oscuridad inquietante. Sus movimientos eran lentos y pesados, como si el aire dentro de la ciudad fuera denso como el mercurio, dificultando cada paso. Marcus le explicó con una urgencia desesperada que la ciudad de los susurros no era una edificación muerta, sino un organismo depredador de naturaleza desconocida. Este lugar se alimentaba de la energía emocional de sus visitantes, atrapándolos en bucles de nostalgia perfecta, mientras consumía su existencia en el plano físico. Lo más aterrador no era la pérdida de la cordura, sino la distorsión temporal que regía el lugar. Marcus le confesó que llevaba lo que él sentía como 5 años allí, pero que según sus cálculos, afuera debían de haber pasado décadas enteras. El tiempo dentro de la anomalía fluía con una lentitud agónica, y un minuto de contemplación de un recuerdo feliz podía significar el paso de años en el mundo exterior. Mientras Marcus hablaba, Elías bajó la vista hacia sus propias manos y el terror lo invadió. Sus extremidades estaban perdiendo opacidad de forma alarmante.
A través de su palma podía ver tenuemente el suelo de cristal. La ciudad estaba empezando a asimilar su materia, convirtiendo su cuerpo en parte de esa arquitectura imposible. Si no encontraba una salida pronto, dejaría de ser un hombre de carne y hueso para convertirse en un susurro más atrapado en las paredes, un eco eterno de su propia melancolía. Marcus lo condujo a regañadientes hacia la cámara central, un espacio donde la gravedad parecía haber perdido todo su dominio. En el centro exacto, una entidad mecánica colosal, rodeada de cables que latían como venas, emitía un ritmo sordo y constante. Alrededor de este corazón de la ciudad yacían decenas de exploradores de diferentes épocas. Algunos vestían uniformes de la marina antigua, otros trajes victorianos ya descoloridos. Todos tenían el mismo rictus de paz absoluta, con los ojos abiertos pero perdidos en visiones que sólo ellos podían percibir. Eran los donantes, aquellos que se habían rendido voluntariamente al abrazo del pasado y ahora servían de combustible para la anomalía. Entre ellos, erguido y con una autoridad gélida, estaba su abuelo. Elías corrió hacia él gritando su nombre, pero el anciano no mostró ni un ápice de reconocimiento. Su abuelo ya no era el hombre que le enseñaba a trazar rutas en el estudio. Era el guardián de la memoria, un ser cuya única función era proteger la estabilidad del sueño colectivo. Cuando Elías intentó abrazarlo, el abuelo lo apartó con una fuerza sobrenatural, tratándolo como a un intruso peligroso que amenazaba el orden del santuario. Justo cuando el entorno empezaba a cerrarse sobre Elías, el abuelo extendió una mano temblorosa y le entregó un objeto metálico. Era la brújula de bronce que Elías había visto en los dibujos del manuscrito. Al abrirla, se dio cuenta de que el disco no tenía puntos cardinales. La aguja vibraba con violencia, apuntando hacia una dirección que no existía en el espacio tridimensional. El abuelo habló por fin, con una voz que parecía venir de un abismo profundo. Esta brújula no apunta al norte, sino al momento de tu mayor arrepentimiento. La salida no es un camino físico, sino una verdad que te niegas a ver. Elías comprendió que para escapar debería navegar a través de su propio dolor. Elías sostuvo la brújula de bronce con una firmeza que no sentía en su propia alma. La aguja no giraba hacia el norte, sino que vibraba violentamente, señalando una pared de cristal negro que comenzó a disolverse como humo. De repente, la ciudad desapareció y Elías se encontró sumergido en el día más frío de su vida, el accidente de su hermana. Podía oler el ozono de la tormenta y ver a la pequeña con su impermeable amarillo corriendo hacia el muelle viejo. Escuchó el crujido de la madera podrida y el grito desgarrador que intentó acallar durante décadas. La culpa, esa mancha blanca que ninguna cartografía cubría, estaba allí, materializada en una repetición infinita. Tenía que salvarla, pero la brújula en su mano quemaba como una brasa. El artefacto le recordaba que la salida no consistía en alterar el pasado, sino en abrazar la devastación de la pérdida y dejar de huir de su propio mapa emocional. Marcus surgió de las sombras con el rostro desencajado por una envidia ponzoñosa. Se abalanzó sobre Elías intentando arrebatarle el objeto con dedos que ya eran más cristal que carne. «Dámela, yo merezco volver», bramó con una voz rasposa que sonaba como el roce de piedras. Sin embargo, al tocar el metal frío, la ciudad de los susurros reaccionó de forma violenta. El suelo bajo Marcus se volvió una sustancia líquida y voraz. Él no tenía una verdad que enfrentar, solo un deseo egoísta de huir, y el lugar no tolera el vacío de espíritu. Elías contempló con horror cómo su antiguo colega era succionado por las baldosas de obsidiana, transformándose en una estatua de cristal negro
que emitía un alarido mudo antes de fundirse con los cimientos de la urbe, convirtiéndose en un eco atrapado para siempre en la arquitectura de la nostalgia. Elías cerró los ojos y se sumergió por completo en el recuerdo del muelle. No intentó correr tras su hermana esta vez. Simplemente se sentó en el suelo mojado de su memoria y permitió que el dolor lo atravesara como una corriente. Aceptó que el mapa de su vida tenía ese agujero negro y que estaba bien que así fuera. En ese instante de rendición absoluta, la ciudad comenzó a gemir con una voz colectiva. Las columnas de cristal negro se fracturaron con el estruendo de 1000 espejos rompiéndose al unísono. La anomalía, que se alimentaba de la negación y del dolor estancado, no pudo resistir la honestidad de su aceptación. El espacio se plegó y las leyes de la geometría se deshicieron como hilos quemados, mientras la luz se filtraba por las grietas de la realidad. Entre los escombros de luz, la figura de su abuelo recuperó por un breve instante la lucidez. Ya no era un guardián autómata. El anciano puso una mano sobre el hombro de Elías y, con una sonrisa triste, le pidió perdón por haberlo arrastrado a los márgenes del mundo. «Vete ahora, Elías. El tiempo ya no nos pertenece, pero a ti te queda un último suspiro de realidad», susurró antes de empujarlo hacia un portal blanco que se abría en el centro de la vorágine. Elías sintió que su cuerpo se desintegraba en átomos de luz, mientras el rostro de su abuelo se desvanecía en la oscuridad del colapso final de la ciudad de los susurros. Elías despertó golpeando un suelo frío y polvoriento. Cuando abrió los ojos, la luz del sol lo cegó. No había rastro del lago ni de las estructuras de cristal. En su lugar se extendía un desierto desolador de cenizas blancas que cubría kilómetros de selva muerta. Caminó durante días, con la ropa hecha jirones, hasta que encontró una carretera pavimentada con un material sintético desconocido. Al llegar al primer pueblo, el impacto fue devastador. La gente vestía ropas extrañas y portaba dispositivos que proyectaban interfaces holográficas. En las pantallas de noticias, las fechas confirmaron su mayor temor. Habían pasado 50 años. Sus padres eran cenizas, sus amigos sombras en cementerios lejanos, y él era un fantasma biológico caminando entre ruidos alienígenas. El mundo se había vuelto más pequeño y vigilado, pero las manchas blancas seguían allí. Y sentado en una habitación de hotel, Elías encendió una pequeña hoguera en un cuenco. Uno a uno, alimentó las llamas con los mapas detallados y el manuscrito de su abuelo. Observó cómo el fuego consumía las líneas de costa, convirtiendo los secretos en humo. Miró fijamente a la nada, entendiendo que su historia era una advertencia que nadie escucharía. Existen lugares en los pliegues de la tierra que es mejor no encontrar, porque el precio de la curiosidad no es la muerte, sino la pérdida absoluta de la identidad y del tiempo. Elías cerró los ojos, sintiéndose finalmente como un mapa en blanco. Un satélite muestra una mancha blanca palpitando en una nueva ubicación remota. El ciclo del dolor humano necesita un refugio y los mapas siguen mintiendo.